Shalom Ajín, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá con ustedes el Aj Yohanan. Anécdotas talmúdicas. Bienvenidos mis amados Ajín. Bienvenidos, no olvide suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Un ramillete de anécdotas talmúdicas, mis Ajín, con los mejores Jajamín. Cada uno según su capacidad. Los sabios que estudiaban en la gran academia de Yagnem solían decir, Misajín, decían yo que estoy sentado estudiando, soy una persona y mi compañero, el ignorante, es también una persona. Yo hago mi trabajo en la ciudad y él en el campo. Me levanto temprano para perfeccionar mi trabajo y él hace lo mismo con el suyo. Así como él no se vanagloria con su trabajo, yo tampoco lo hago con el mío. Ustedes dirán, ¿qué hago mucho y él hace poco? No, porque aprendimos que tanto el que hace mucho y el que hace poco son iguales, siempre que la intención sea buena. El temor al Todopoderoso, el temor al Eterno. Cuando Rabí Yohanan ben Zakkai estaba cerca de morir, sus talmidín le pidieron que los bendijera. El sabio les dijo, que vuestro temor al Todopoderoso sea tan grande como vuestro temor a los humanos. Ante la extrañeza de sus discípulos, les explicó. Una persona a veces se abstiene de hacer algo impropio porque tiene miedo de que alguien lo vea, pero el temor a que el Eterno lo mire puede no ser suficiente para disuadirlo. Cauteloso. El Talmud Misajín en el Tratado de Yomá dice que Rabbi Shimon ben Laquis era extremadamente cauteloso con la persona con la que conversaba, porque al hacerlo, dicha persona era considerada como de confianza y le podían prestar dinero sin testigos, dado que Rabí Shimon ben Laquis había conversado con él. Descubrir al ladrón. Descubrir al ladrón, Misajín, el sabio Mar Sutra, se hospedó en una posada y ese día desapareció una copa de plata del posadero y nadie sabía quién lo hizo. En un momento dado, Mar Sutra vio como un huésped se levantaba, se lavaba las manos y se secaba en una prenda que no le pertenecía y que colgaba de la pared. Entonces exclamó, esta persona no respeta las cosas ajenas y seguramente es ladrón de la copa de plata. Acorralaron pues a dicha persona y finalmente confesó el robo. La hormiga no tiene rey. Rabbi Shimon ben Jalatá gustaba de investigar cada cosa. Cierta vez se le ocurrió investigar si era verdad lo que el rey Shlomo dijo que las hormigas no tienen rey. En el libro de los Proverbios, para ello, en pleno verano buscó un nido de hormigas y esperó que alguna saliera. Las hormigas no gustan del sol, por lo tanto extendió un manto sobre el nido y enseguida salió una hormiga y se paseó en la sombra. Y Rabbi Shimon le colocó una señal para poder distinguirla de las otras, puesto que seguramente avisaría a las demás que el sol ya no alumbraba. Enseguida salió un grupo grande de hormigas, junto con la que les fue a avisar.
Rabbi Shimon levantó el manto y el lugar quedó soleado. Las hormigas se enojaron con la otra porque pensaron que las había engañado y la mataron en el lugar. Ahora veo que no tienen rey, dijo Rabbi Shimon, porque si lo hubiera tenido, le hubieran pedido permiso antes de matarla. Aprender, aprender. Misajín no es igual a aquel que aprende por sí mismo, que aquel que aprende de su maestro. Tratado de Ketubot. Promesa. Si prometes algo a un niño y no le cumples, le estás enseñando a mentir. Tratado de Sotá. Valor de la vida. Existen 3 categorías de personas cuya vida resulta muy difícil. Aquel que debe comer en la mesa de su prójimo, aquel que es dirigido por su mujer y aquel cuyo cuerpo está inválido por el dolor. Tratado de Beisa. Calumniador. El calumniador es igual a una serpiente. Hace mal sin obtener ningún beneficio. Tratado de Peaj. Confortar. Aquí, Misajín, no es fácil confortar a aquellos que sufren. Cuando Rabí Yohanan, que había perdido 10 hijos, encontraba a alguien que había sufrido una pérdida, le mostraba un pequeño diente de su hijo menor, no decía Rabí Yohanan, mi desgracia es peor que la tuya. No, sino que quería significar que a pesar de su gran tragedia, no desesperó y continuó estudiando y enseñando Torah. Tratado de Brajó. Aprender de los servidores. Aquí Misajín, el sabio Rabí Shimon, tenía un servidor llamado Tobías. Un día lo envió al mercado para que le trajese la mejor comida. Y Tobías le trajo una lengua. Al día siguiente lo mandó de nuevo para que trajese lo peor para comer. Y Tobías nuevamente le trajo una lengua. Al preguntarle el motivo de su conducta, Tobías le dijo que la lengua puede hablar palabras muy sabias, pero también puede practicar maledicencia, como decía Shlomo Hamele. La vida y la muerte dependen de la lengua. Y así Rabbi Shimon reconoció que había aprendido algo de su mucano. Lo mismo, Misajín, sucedió con Rabbi Yehudá, que había invitado a varios jajamín y cuando llegaron se enteraron que el rabí todavía no había llegado. Cuando la mucama los invitó a pasar, entonces comenzaron a decirse, pase usted primero. No faltaba más, pase usted. Y así continuaron hasta que la mucama les aconsejó que fueran pasando según las edades, del más viejo al más joven. Una vez adentro decían entre ellos, bien dice la gente que hasta la mucama del rabino conoce las leyes y puede juzgar. Buena respuesta. Cuando Rabí Yosef ben Jalatá era pequeño, estaba en la calle jugando con fuego con otros chicos. Pasó por ahí una persona que le conocía y extrañado por la conducta del niño, le dijo que se lo iba a contar a su padre. Y Rabí Yosef le contestó, ya que usted entiende mejor que yo que soy un chico, ¿por qué en vez de ir a contarle a mi padre, que seguramente me castigará, no me dice que no lo haga más y lo cumpliré? Compasión. Una vez, yendo por un camino, un carnero que era llevado al matadero escapó
y se escondió bajo las vestiduras del rabí Yehudá, quien exclamó: Vete, fuiste criado para esto. Entonces una voz sentenció desde los cielos: ya que no tienes compasión de mis criaturas, tampoco la habrá para ti. Y desde aquel día su cuerpo se cubrió de llagas. Cierto día, su sirvienta estaba limpiando la casa y en un rincón encontró la cría de una comadreja. La mujer ya estaba dispuesta a barrer los hijuelos cuando escuchó la voz de Rabí Yehudá, que dijo: Pobrecitos, déjalos estar. Entonces se escuchó una voz de los cielos: Tú tienes compasión de mis criaturas, por eso mereces tú mismo compasión. Y desde aquel día se curó por completo. Tratado de Baba Metzia. Homicidio. Una persona se presentó ante un sabio y le pidió un consejo, pues se encontraba frente a una terrible alternativa. El príncipe le había ordenado matar a un amigo suyo y si se rehusaba, moriría. Pregunta: ¿debía de cumplir la voluntad de su amo o no? Debes morir antes de hacerte asesino, le contestó el sabio. ¿Acaso crees que tu sangre es más preciosa que la del otro? Quizás es menos. Pura rectificación para nosotros, Misajín. Alegrías para todos. Un pagano le dijo a un sabio: ustedes no festejan como nosotros. Cuando nosotros nos damos a la alegría, ustedes se abstienen. ¿Cuándo tenemos alegría comunes? Las tenemos cuando la tierra nos otorga sus frutos, para disfrutarlos. El Eterno no invita a sacerdotes, levitas o israelitas, sino que invita a toda la tierra. Consuelo. Cuando falleció el hijo de Rabí Yohanan ben Zakkai, sus discípulos vinieron a consolarlo. Primero entró Rabí Eleazar ben Joquenos, quien le dijo: Adán, el primer hombre, tuvo un hijo que murió, y sin embargo se consoló y siguió su vida familiar con Eva, y así también tú tienes que consolarte. No suficientes mis desgracias, díjole Rabí Yohanan, que me recuerdas las de Adán. Luego entró Rabí Yehoshua, que les mencionó a Job y sus hijos e hijas, que fallecieron en un solo día, y que, no obstante, se consoló. Rabí Yohanan le dio la misma respuesta que a Rabí Eleazar. Y así fueron pasando Rabí Yosí y Rabí Shimón, que le recordaban al sumo Cohen Aharón, que perdió 2 hijos, y al rey David, que perdió a su hijo Absalón. Para todos, la respuesta fue la misma. Por último entró Rabí Eleazar ben Azaría, quien se sentó y le pidió permiso para contarle una parábola que pensaba era adecuada para esa circunstancia. Comenzó. Un rey le dio a una persona de su entorno un objeto valioso para que se lo cuide, y ese hombre lo cuidó con dedicación, pero siempre se lamentaba de que el rey no le retiraba el objeto. Para liberarlo de tanta responsabilidad, tú también, maestro, tuviste un hijo brillante y se fue de este mundo íntegro, libre de pecado. Debes de consolarte por haber devuelto al Boreolán lo que te dio como un depósito valioso. Muy conmovido, Rabí Yohanan exclamó: Bendito seas, Eliezer, me has consolado y reconfortado. Honrar y desconfiar.
honrar y desconfiar. Cierta vez llegó una persona a lo de Rabí Yehoshua para pernoctar en su casa. El maestro le dio de comer y beber y luego lo llevó hacia el atillo, donde había una cama. Y cuando bajó, sacó la escalera. A medianoche, el individuo se levantó, envolvió en una manta todo objeto valioso que encontró, y cuando se disponía a bajar, se cayó y se quebró la escalera. Y se quebró él la espalda. A la mañana siguiente, Rabí Yehoshua lo encontró en el suelo, dolorido y quejoso. ¿Es esa la manera de agradecer la hospitalidad que te brindé? Maestro, no podía saber que retiraste la escalera. Tonto, ya te venía observando desde el primer momento. Desde entonces quedó un proverbio: honrar a un extraño como si fuera el mejor, pero sospechar como si fuera el peor. Obsequios. Un romano que era conocido de Rabí Yehudá le mandó como obsequio unas perlas muy valiosas y le pidió que le retribuyera con algo igualmente valioso para tener como recuerdo. Rabí Yehudá le mandó una mesusa que se fija en las entradas. El destinario quedó muy sorprendido y le mandó a decir: ¿qué significa todo esto? Te envié algo muy valioso y tú me mandas algo que puedo comprar por poco dinero. Rabí Yehudá le respondió: todas las cosas valiosas no se pueden comparar con ese pequeño objeto que te mandé. Más aún, tú me mandaste algo que yo voy a tener que cuidar, pero yo te envié algo que te guardará a ti. Reflexiones para nuestra conciencia, Misajín. Anécdotas talmúdicas. Acostumbrado a lo mejor. Un hombre muy rico, pero que practicaba mucha caridad, tenía un vecino que era muy pobre y cada víspera de Yom Kippur le mandaba una suma importante de dinero. Cierta vez le envió el dinero con su hijo, quien al rato volvió y le dijo al padre que el vecino ya no necesitaba que lo ayudaran. Al preguntar por qué, el joven le contó que había visto que en la casa estaban bebiendo un vino muy añejo. Quiere decir, dijo el padre, que estaba acostumbrado a vivir una vida mejor. Por lo tanto, necesita más. Te daré otra suma mayor de dinero para que se la lleves de inmediato. Lo que no vuelve, lo que no vuelve. Decía Rabí Yosef ben Kisma: lástima de aquel que partió y no volverá jamás. ¿De quién se trata? De la infancia. Es la única que no regresa. Consultar con la esposa. El Talmud Misajín cuenta que cuando los sabios se disponían a nombrar a Rabí Eleazar ben Azaría como jefe del Sanedrín, alguien sugirió la idea de conversar con su esposa para ver si en verdad era competente para esa posición. Tratado de Brajó 28a. En la última fila. En una reunión de vecinos, los rabinos se sentaron en la primera fila. Rabbi Nahum ben Yitzhak llegó unos minutos más tarde y se sentó en la última fila. Uno de los rabinos lo miró y lo invitó a que se sentara al lado de ellos, puesto que una persona como él no debería sentarse allí.
Rabí Nahum respondió: agradezco la invitación. Sería un honor estar con ustedes, pero estoy contento con este lugar. Después de todo, ¿no nos han enseñado que no es el lugar el que proporciona honores a la persona, sino la persona quien honra al lugar? De esta manera, Rabí Nahum ratificaba lo que requería. La humildad es la que afirma la grandeza. Tratado de Taní 7a. Amistad. Rabí Yehoshua se encontró con un conocido que le dijo: querido amigo, hace más de un mes que no nos vemos. ¿Qué debo de decirte? Debes pronunciar una bendición, respondió el rabí. ¿Cuál sería la apropiada? Bendito seas tú, Adonai, que nos dejaste vivir, nos sostienes y nos hiciste llegar a esta ocasión. Es una buena bendición. Pero, ¿qué sucedería si pasara un año sin verlo? ¿Cuál bendición debería decir? En esa ocasión respondió Rabí Yehoshua: la bendición sería: bendito eres tú, que revives a los muertos. ¿Cómo puede ser? Los muertos no se olvidan hasta después de un año. Es verdad, dijo el rabí, pero si tú no vistes ni escuchaste nada de un amigo durante más de un año, puedes considerarlo como si estuviera muerto. Tratado de Brajó 5:8. El verdadero heredero. Una madre le dijo a su hija: debes de tener mucho cuidado con tus amoríos. No quisiera que seas como yo. ¿Qué significa como tú? Preguntó la hija. Debo confesarte un secreto. Tengo 10 hijos, pero solamente uno de ellos es el hijo del que ustedes llaman padre. El marido escuchó la conversación y no dijo nada. Años más tarde, en su lecho de muerte dio instrucciones para que todos sus bienes fueran para su único hijo. Después de su deceso prevaleció la confusión. La familia afligida quedó perturbada. Cada hijo se decía el heredero. Así fueron a ver a Ra-Banai para pedirle consejo. El sabio les aconsejó que fuesen a la tumba del padre y golpearan hasta que se levantara y entonces le preguntaran cuál era su intención. 9 de los hijos hicieron lo que dijo el rabí. Fueron a la tumba y la golpearon, esperando recibir una señal. Uno de los hijos se negó a lo que llamó falta de respeto y se quedó en casa. Observando esto, Rabí Banaí dictaminó: este hijo es el verdadero heredero. Todas las propiedades le pertenecen, puesto que fue el único que mostró el debido respeto a su padre. Tratado de Baba Batra 58a. El carácter de una persona. El carácter de una persona, Misajín. Los sabios discutían sobre cuál de las cualidades era la más adecuada para evaluar el carácter de una persona. Después de un acalorado debate, Rabí Eliaj concluyó la discusión diciendo: podemos concordar en que el carácter de una persona puede ser determinado por Becoso, su copa, Bequiso,
su bolsillo y Becaoso su enojo. Los sabios se miraron riendo y uno dijo, es verdad que las tres palabras suenan igual, pero esta seria discusión no merece ser resuelta solamente por un ritmo ridículo. Déjenme explicarles, dijo Rabí Eliaj. La copa es significativa porque podemos decir cuán hospitalaria es nuestra persona o es una persona por la manera con que llena la copa de los demás. Y obviamente la manera como bebe es una clara indicación de sus virtudes. Lo mismo como una persona ve la copa de su vida, medio llena o medio vacía, también podemos saber de sus bolsillos hasta cuánto está dispuesto a ayudar a su prójimo. Lo mismo de la manera como controla su enojo. Nos demuestra su gentileza y su tolerancia hacia los demás. Los colegas rieron y asistieron. Uno de ellos agregó, que nuestra risa nos recuerde que está dicho que a una persona se le puede juzgar también por su risa. ¿Cómo es eso? Preguntó Rabí. Y ya, una persona puede ser juzgada por cómo se ríe con los demás de buena gana y consigo mismo. Tratado de Eruvin 65b. Paciencia. Un maestro, aparte de conocimientos, tiene que tener mucha paciencia. Rabí Freida tenía un alumno al que tenía que repetirle cuatro veces cada lección hasta que la entendía. Un día fue llamado para un asunto tal que realizarlo constituiría una verdadera misma. Antes de irse le enseñó la lección al alumno, las consabidas 400 veces, pero el joven no la entendía. Rabí Preida le preguntó por qué esta vez era diferente a las otras y el alumno contestó, desde el momento en que escuché que usted había sido llamado para cumplimentar una misma, mi atención se dispersó porque tenía miedo de que en cualquier momento se iba a levantar e irse. Rabí Preida le dijo que pusiera atención y le enseñó de nuevo las 400 veces. Luego se escuchó una voz celestial que preguntó a Rabí Preida, ¿prefieres que se te agreguen 400 años a tu vida o que tú y tu generación merezcan el otro mundo? Rabí Preida prefirió lo segundo. Y el Eterno dijo, otórguenle los dos. Aleluya. Tratado Erubín 54b. Rabí Gia le dijo una vez a su esposa, cuando veas a un menesteroso viniendo hacia nuestra casa, no esperes a que pida, sino llévale pan para que tus hijos reciban ayuda antes de que pidan. La esposa le dijo a Rabí Gia, ¿por qué maldices a tus hijos? Entonces él le contestó, el mundo es una rueda, nadie sabe cuándo estará arriba o abajo. Aquel que se apiada de otras personas, el Eterno se apiade de él. Tratado de Shabbat 151. El sabio Shmuel estaba sentado con un famoso astrólogo y mientras hablaba, vieron a un grupo de personas acercándose a una laguna para cortar ramas y encender un fuego para calentarse.
El astrólogo señaló a uno y le dijo a Shmuel, ese no volverá porque será mordido por una serpiente. Samuel le respondió, sin embargo volverá vivo. Y así sucedió. Cuando volvió, el astrólogo miró el conjunto de ramas el conjunto de ramas que el hombre llevaba y encontró una serpiente partida en dos, que el hombre había cortado sin saberla. Samuel le preguntó, dime, ¿qué hiciste hoy que te salvaste de la muerte? El hombre respondió, todos los días, cuando vamos a trabajar, almorzamos juntos y cada uno contribuye con una parte. Hoy me di cuenta de que uno no tenía lo que dar y estaba muy avergonzado. Entonces les dije que yo iba a recolectar la comida de cada uno. Y cuando llegó el turno del que nada tenía, hice como si tomara algo de él para no avergonzarlo. Hiciste una obra de bien, dijo Samuel. La caridad salva de la muerte. Tratado de Shabbat, página 136. El rey y el príncipe. Los discípulos le preguntaron a Rabbi Shimon Bar Yochai por qué debía el Eterno enviar el maná del cielo todos los días. ¿No lo podría haber hecho de una vez para todo el año? Rabbi Shimon respondió diciendo, les voy a dar un ejemplo al respecto. Un rey tenía un hijo al que proveía una vez para mantenerse todo el año. El príncipe, por lo tanto, venía a ver a su padre una sola vez al año. Entonces el rey dispuso que le provean los gastos diariamente, y así el príncipe comenzó a venir todos los días. Lo mismo pasó con la generación del desierto. Si se les hubiese proveído una vez al año, seguramente habrían olvidado que tenían un proveedor en el cielo. Tratado de Yomá 76. La responsabilidad de un juez. Cuando Ra se dirigía al tribunal para juzgar, decía, voy a tomar una responsabilidad que es tan seria como si pusiese en peligro mi propia vida. No voy a aprovechar nada para mi pecunio y ojalá que vuelva a mi hogar tan limpio como salí. Yomá 86. La figura de Rabí Yohanan ben Zakkai dice, se cuenta que nunca habló de cosas sin sentido, ni durmió una siesta en la casa de estudios, a la cual llegaba el primero y salía el último. Nunca nadie lo vio callado, porque siempre estaba sentado estudiando. Nadie nadie le abría la puerta a sus discípulos. Él solo se paraba para hacerlo y nunca dijo nada que no hubiese escuchado de su maestro. Tratado de Yomá 28. Pecados contra el Eterno y los seres humanos. Pongan atención. Los pecados contra el Eterno, si se arrepienten, les son perdonados, pero los pecados contra el prójimo, el Eterno no perdona, salvo que pida perdón al que dañó. Rabbi Yossi HaKohen dio un ejemplo al respecto. Una persona pidió un préstamo a otra y juró por la vida del rey en su misma presencia que lo devolvería en una fecha establecida. Ponga atención, usted que debe dinero a su hermano. Cuando llegó dicha fecha
y como no podía devolver el préstamo, corrió a ver al rey y le pidió misericordia. El rey le respondió: te perdono el haber jurado por mi vida, pero en cuanto a la deuda, tienes que arreglarte con el damnificado. Tratado de Rosh Hashanah 17. En la oscuridad, Rabí Yossi dijo: durante mucho tiempo no pude entender el sentido del verso. Palparás al mediodía, como palpa un ciego en las tinieblas. Devarim 28 y 29. No comprendía cuál era la importancia para un ciego si había luz o oscuridad. Pero sucedió que en una noche oscura iba caminando y vi a un ciego yendo con una antorcha en la mano. Entonces le pregunté: hijo mío, ¿para qué te sirve la antorcha? Y él me contestó: mientras sostengo la antorcha con mis manos, me ven las otras personas y me cuidan para que no caiga en un pozo o me roce alguna rama con espinas. Tratado de Megilá 24. Una hermosa bendición. Rabbi Gnanman comía en la casa de Rabbi Yisá. Cuando estaba por irse, Rabbi Yisá le pidió una bendición, a lo cual Rabbi Gnanman le dijo: te voy a relatar una parábola. Un hombre iba por un desierto, hambriento, cansado y sediento. De repente encontró un árbol que daba una hermosa sombra y pendían de él hermosos frutos, y un pequeño arroyo corría debajo. Después de saciar su hambre y su sed, descansó a la sombra. Se dirigió al árbol y le dijo: ¿con qué te puedo bendecir? Que tus frutos sean dulces, lo son. Que tu sombra sea profusa, ya lo es. Que haya un arroyo que te recorra, ya lo tienes. Lo único que te puedo desear es que todas tus ramas que se planten en otros lados sean tan fructíferas como tú, que sean tan proficuas como tú. Y a ti, terminó Rabbi Gnanman, a quien nada le falta, te deseo que tus hijos sean como tú. Tratado de Taní 5. El que da pan, da vida. El que da pan, da vida. En la época de Rabbi Shemuel Bar Naamani hubo una gran hambruna y una terrible epidemia. Y debido a ella la gente caía como moscas. Entonces la gente le preguntó: ¿qué hacemos? Pedir al Eterno que se terminen estas dos calamidades. No se pueden pedir dos cosas a la vez. Mejor roguemos que finalice la epidemia y el hambre. Ya veremos cómo lo soportaremos. Rabí Shemuel le dijo: mejor pidamos que termine la hambruna, porque cuando el Eterno da pan, da también vida. Tratado de Taní 8. Compartir los sufrimientos. Cada uno debe de compartir los sufrimientos de su pueblo. Cuando el pueblo luchó contra los amalequitas en el desierto y Moshe, que dirigía la lucha, se cansó y sus manos comenzaron a pesarle, le colocaron una piedra para que se apoyara. ¿Y por qué una piedra, Misajín? Podría ser una almohada. Pero Moshe dijo: mientras mi pueblo sufre, yo también quiero sufrir. El que sufre con su pueblo logra ver cómo recibe la ayuda necesaria.
Tratado de Taní 11. El orgullo conduce al pecado. El orgullo conduce al pecado. El orgullo conduce al pecado, no conduce. Rabí Eleazar, hijo de Rabí Shimón, volvía a su casa montado en un asno al que conducía despaciosamente a la vera del río. El tiempo era bueno y el alma de Rabí Shimón se llenó de alegría, la alegría de la vida. Pensaba en la que había aprendido de su maestro y comenzó a sentirse superior, y de repente se cruzó con un hombre que tenía un rostro horrendo y lo saludó. Entonces, en lugar de responderle afablemente, como corresponde, Rabí Eleazar le dijo: ¿Son todos en tu ciudad tan feos como tú? El hombre le respondió: No sé, pero mejor ve a lo del maestro que me creó y dile que el objeto que forjó es bellísimo. Al escuchar estas palabras, Rabí Eleazar entendió que había cometido un pecado. Entonces se bajó del asno, cayó de hinojos ante el hombre y le pidió que lo perdonara. Pero éste se mantenía en lo suyo, que fuera a lo del maestro que lo crió y le dijera lo feo del objeto que forjó. Rabí Eleazar fue caminando detrás del hombre hasta que llegaron a la ciudad, y todas las personas que lo encontraban lo saludaban diciendo: La Shalom sea contigo, Rabí. El hombre preguntó: ¿A quién llaman Rabí? ¿A quién llaman Rabí? Y le respondieron: Al que iba detrás de él. A lo que el hombre dijo: Si este es un rabí, ojalá que no haya muchos como él. Y les contó lo sucedido. La gente le pidió que lo perdonara, a lo que finalmente accedió. Inmediatamente, Rabí Eleazar entró a la casa de estudios y pronunció una humilía respecto a la necesidad de que los seres humanos posean una naturaleza positiva, sean humildes y a veces se doblen como un junco y no sean duros ni altaneros como un ciprés. Tratado de Taní 20. Una mujer nunca es demasiado vieja. Cierta vez en Hol Hamoed, entre fiesta de Pesaj o Sukkot, Ra Juná se encontraba en la casa de Raj Hizda y notó que su mujer y la nuera se estaban acicalando. Entonces Ra Juná dijo: Creo que estudiamos que en Hol Hamoed únicamente pueden arreglarse las jóvenes, pero no las mayores. ¿Cómo es que la tuya lo está haciendo? A lo que Ra Hizda respondió: Te juro que aún tu madre y tu abuela, e inclusive una mujer a la que le queda un minuto de vida, pueden hacerlo. ¿Conoces el proverbio? Cuando toca la orquesta una mujer de esta años corre a bailar con el mismo ímpetu que una niña de 6 años. Tratado de Moed, Catán 10. La sospecha no es en vano. Rabí Rubén, hijo de Histerboli, formuló la siguiente regla: Cuando existe una sospecha sobre cierta persona, probablemente lo hizo, y si no lo hizo completamente, tomó parte en ello, y si no hizo nada, lo quiso realizar, y si ni pensó en hacerlo, vio cómo otro lo hacía y se alegró. Tratado de Moed Catán 18. El honor de un sabio.
Rabí Yehudá, jefe del Sanedrín, y Rabí Jía iban por un camino. Y cuando llegaron a un lugar, preguntaron si residía allí algún sabio para visitarlo. Entonces le dijeron que había uno, pero era ciego. Rabí Jía dijo entonces que iría él solo a verlo, puesto que no correspondía que Rabí Yehudá, el jefe, lo viese. Pero Rabí Yehudá fue igual, y cuando se despidieron del sabio, éste les dijo: Ustedes vinieron a ver a una persona a la que se le puede ver, pero él no ve. Sean pues merecedores de recibir a la Kadosh presencia que ve, pero a quienes no se puede ver. Mira, dijo Rabí Yehudá, si no hubiese venido contigo, me habría perdido de escuchar una bendición tan hermosa. Tratado de Hagigá 8. Oídos sordos a la maldicencia. Si alguien escucha algo impropio, que coloque sus dedos en sus oídos y no siga escuchando. Rabí Eleazar dijo: ¿Por qué los dedos del hombre son puntiagudos? Para que los pueda colocar en los oídos cuando escucha palabras falaces. En la casa de estudios de Rabí Ismael se estudió lo siguiente: ¿Por qué el oído es duro y el lóbulo es blando? Para que cuando se escuche alguna maldicencia, se pueda doblar el lóbulo en el oído y evitar escuchar lo que no se debe. Tratado de Ketubot 5. Una parábola con dos ovejas. Rabí Ismael dijo: Aquel que aparta de sus bienes para caridad, se salva del infierno. Es igual a dos ovejas que debían atravesar un arroyo. Una estaba alquilada y la otra no. La esquilada era liviana y pasó. La otra era muy pesada y no pudo pasar. Tratado de Gitín 7. Respeto con amor. A los padres hay que respetarlos y a la vez mostrarles amor. Abimaí, el hijo de Rabí Abajú, dijo: Un hombre puede dar de comer a su padre palomitas asadas y, a la vez, hacer que desee dejar esta vida. Otro puede hacer que su padre sea encadenado a un molino y sin embargo merecer el paraíso. Y así sucedió. Una persona tenía un padre anciano y le daba de comer palomitas asadas. El padre sabía que el hijo era pobre y seguramente gastaba la mayoría de sus ganancias por las palomitas. Entonces, un día le preguntó: Dime, hijo, ¿de dónde sacas para otorgarme tanto lujo? Entonces el hijo le contestó burdamente: A ti, viejo, ¿qué te importa? Mueve los dientes y come. Con eso demostraba que quería cumplir solamente con un precepto, pero no lo hacía por amor al padre, y en el fondo le molestaba. Podemos imaginar cómo el padre tragó esa comida a partir de ese día, Misajín. Con otra persona sucedió lo siguiente. Él mismo era muy pobre y vivía de un molino al que se encadenaba y movía. Un día, el rey dictó un decreto para que cada familia del reino mandase una persona para los molinos reales, sin recibir paga. Por el contrario, recibía golpes e insultos. El pobre molinero tenía un anciano padre y entonces le dijo: Padre, encárgate del molino que voy a ir en tu lugar a lo del rey. Sé que el trabajo no es fácil, pero es mejor que moler para el rey y recibir castigos e insultos. Por su parte, Abimaí tenía 5 hijos
Y sin embargo, cuando su padre Rabí Abajú venía, Abimaí corría hacia la puerta gritando, yo abro, yo abro. Cierta vez, cuando el padre lo estaba visitando, le pidió tomar agua. Abimaí corrió para traérsela, pero en el interín el padre se durmió. Abimaí entonces se quedó parado con la jarra de agua y esperó a que el padre se despertara. Tratado de Kidushin 31. La respuesta. Un gentil encontró a Rabí Ismael y lo saludó. Tu respuesta ya fue contestada, dijo Rabí Ismael. Más tarde se encontró con otro gentil que lo maldijo. Tu respuesta ya fue dada, dijo Rabí Ismael. Entonces los discípulos que iban con él le preguntaron, ¿respondiste lo mismo a aquel que te maldijo como a aquel que te bendijo? ¿Cómo puede ser? Yo me refería al verso del Bereshit, Génesis 12:3. Los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan serán malditos. Les aclaró Rabí Ismael. Yerush Tratado de Brajó 19. Honor a un perro. Honor a un perro. Una persona invitó a su casa a un rabino y cuando éste llegó, sentó a su lado a su perro. ¿Qué es esto?, preguntó el rabino enojado. ¿Qué hice para que me avergüences de esta manera? Rabino, exclamó el dueño de casa, de ninguna manera deseo ofenderlo, sino darle un poco de honor a mi perro, que se lo ha ganado. Cierta vez vinieron ladrones a la ciudad y uno de ellos se quiso llevar a mi mujer. Entonces el perro lo atacó, mordiéndolo y dejándolo rengo. Yerush Trumó 8. Sueño negativo, señal positiva. Sueño negativo, señal positiva. Rabí Akiva observó que uno de sus discípulos estaba en la academia con la cara sombría. Al preguntarle el motivo, le contestó, tuve un sueño malo. Me dijeron tres cosas. Primero, que en el mes de Adar moriré. Segundo, que no voy a ver el mes de Nisan. Tercero, lo que voy a sembrar no cosecharé. Estas tres cosas que viste en tus sueños son justamente muy buenas. Respecto a tu muerte, nadar significa que te vas a dedicar con toda tu vida al estudio de la Torá y serás famoso, porque Adar significa grandeza y fama. En cuanto a lo que dijeron que no verás Nisan, significa que nunca serás tentado, en hebreo, Nisayón. Por último, lo que te han dicho de que los siembres no cosecharás, significa que tendrás hijos que vivirán mucho tiempo. Yerush Tratado de Maser, Sheni, verso 4. Una princesa inteligente. Un emperador le dijo a Rabán Gamliel, vuestro Elohim es un ladrón, puesto que hizo dormir a Adán y le sacó una costilla. La hija del emperador le dijo a Rabán Gamliel, déjame contestarle a mí, padre. La princesa le dijo, tráeme un juez. El padre le preguntó el motivo y ella contó que habían entrado ladrones y le habían robado una jarra de plata, pero dejaron una de oro. Ojalá viniesen todos los días, respondió el padre. ¿Vistes?, dijo la princesa en tono triunfal. ¿Acaso no le sucedió esa suerte a Adán? Perdió una costilla y en su lugar recibió una mujer completa.
una mujer completa y fiel que estuvo a su disposición como una mucama. Pienso, dijo el emperador, que Elohim no tendría que haber adormecido, la tendría que haber hecho ante su vista. Padre, dijo la princesa, haz que me traigan un trozo de carne. Una vez en sus manos, colocó la carne entre las cenizas para que se tostara enfrente de su padre, y cuando estuvo lista se la dio para que la comiera. El rey no la quiso comer, habiendo visto cómo se la colocó entre las cenizas y cómo se fue cociendo entre las mismas. Es repugnante, dijo, a lo que la princesa le respondió, sí, Adán hubiera visto cómo le cortaban una costilla y de ella se creaba una mujer, la hubiera también aborrecido. Tratado de Sanedrín 39. Adán vegetariano. Un Adán vegetariano. Rabí Yehudá dijo, al primer hombre no le fue permitido comer carne, puesto que en la Torá está escrito que el Todopoderoso dio hierba y frutas para el hombre y todos los seres vivos. Bereshí 1:29. Recién después del diluvio le fue permitida a la humanidad comer carne. Tratado de Sanedrín 59. El alma y el cuerpo. El emperador Antonio le dijo una vez a Rabí Yehudá, el alma y el cuerpo se pueden liberar de los castigos en el otro mundo por los pecados que el ser humano comete. ¿De qué manera? Bueno, el cuerpo puede decir, el alma pecó. ¿Qué puedo hacer sin el alma? Valga como ejemplo que desde que el alma me abandonó, estoy en el sepulcro solo como una piedra. El alma puede decir, el cuerpo pecó. Se puede ver que desde que dejé al cuerpo, vuelo libremente como un pájaro limpio de pecados. Te responderé con un ejemplo, dijo Rabí. Un rey tenía un hermoso viñedo, en el que había frutos apetitosos. Colocó allí dos guardias, uno era rengo y el otro ciego. Entonces el primero le dijo al segundo, veo que hay hermosos frutos, déjame subir sobre tu espalda, y así podremos allegarnos y comerlos. Y así lo hicieron. Un tiempo después vino el rey y preguntó, ¿dónde están los hermosos frutos? Entonces el ciego dijo, yo soy ciego y no puedo ver. Y el rengo dijo, yo soy rengo, así que de ninguna manera podría arrancar los frutos. Entonces el rey montó al rengo sobre el ciego y los juzgó como si fueran una sola persona. Y así hará el Eterno. Hará entrar el alma en el cuerpo muerto y los juzgará conjuntamente. Tratado Sanedrín 91. Como ríe el Eterno. Como ríe el Eterno. Rabbi Nachman, hijo de Yitzhak, dijo, el Eterno no se ríe de sus criaturas, sino con sus criaturas. Tratado de Abodázara, verso 3. Un consejo financiero. El emperador Antonio mandó un emisario a lo de Rabí Yehudá para que lo aconsejara sobre cómo hacer para que el tesoro que menguaba cada día creciese de nuevo. Rabí llevó al emisario a un huerto y sin decir palabra alguna arrancó remolachas grandes y plantó en su lugar remolachas pequeñas. Y lo mismo hizo con otras verduras. Viendo que Rabí no decía nada, el emisario le imploró que por lo menos le diera una misiva escrita, a lo que Rabí respondió,
no lo necesitas. Cuando volvió, el emperador le preguntó si le había mandado alguna carta o le había dicho algo, y al contestarle negativamente le inquirió: ¿qué hizo? Bueno, entonces el emisario le contó respecto a las verduras que arrancó y plantó. Ahora entiendo, dijo Antonio. Inmediatamente destituyó a sus antiguos gobernadores y colocó nuevos en su lugar, que trajeron nuevas riquezas a las arcas reales. ¿Qué nos muestra esto? Que estos viejos que estaban allí por mucho tiempo se habían vuelto corruptos. Tratado de Abodázara. Una cuestión teológica. El malvado Turnus Rufus le preguntó a Rabí Akiva: si vuestro Elohim ama tanto a los pobres, ¿por qué no los nutre? ¿No lo hace para que nosotros lo hagamos y seamos liberados por medio de esta misma, de sufrir el otro mundo? Por el contrario, dijo el romano, por el hecho de ayudar a los pobres merecen el infinito. Te daré un ejemplo. Un rey se enojó con uno de sus siervos y lo encarceló, ordenando que no le dieran de comer ni beber. Pero una persona sí lo hizo. Entonces, ¿no es que el rey debe de enfurecerse? No, dijo Rabí Akiva, tu ejemplo no es correcto. Te daré otro ejemplo. Un rey se enojó con su hijo y lo encarceló, ordenando que no le den de comer ni de beber. Entonces una persona sí lo hizo, y cuando el rey escuchó lo que sucedió, le dio a la persona un regalo. Tratado de Baba Batra 10. El testamento incomprensible. El testamento incomprensible. Una persona dejó antes de morir un testamento extraño. Al primer hijo le dejaba un tonel con tierra, al segundo un tonel con huesos y al tercero un tonel con lana. Como nadie entendía de qué se trataba, fueron a lo del rabino para que se los aclarase. El rabino preguntó: ¿el fallecido dejó tierras, dejó animales, dejó ropas de cama? Al responderle positivamente, el rabino dijo que todo estaba aclarado. El primer hijo recibiría las tierras, el segundo los animales y el tercero las ropas de cama. Tratado Baba Batra 10. El falsario. El falsario. Un hombre vino a reclamar un pagaré con la firma de Rabá y de Ra'aja bar Adam. Rabá miró el pagaré y dijo: esta no es mi firma. Y segundo, nunca firmo antes que Ra'aja. Después de mucho insistir, la persona confesó que falsificó las firmas. Mi firma, dijo Rabá, te fue fácil falsificar, porque soy joven y mi letra es recta. Pero, ¿cómo hiciste con la de Rabá? Ajá, que es una persona anciana y la mano le tiembla. El falsario confesó que cuando tuvo que falsificar la firma de Ra'aja, lo hizo parado sobre un puente colgante. Tratado de Baba Batra 167. Dos esposas. Rabí Ami y Rabí Asi estaban en lo de Rabí Isaac, el herrero. Entonces uno de ellos le pidió que dijera algo respecto de las leyes que
es lo que se puede y qué es lo que no se puede. El otro le pidió que relatara algunas anécdotas o leyendas. Rabbi Yisá empezó a hablar de leyes y el que quería leyendas no lo dejó, y lo mismo pasó cuando comenzó a relatar una leyenda. Entonces Rabbi Yisá les dijo: les voy a dar un ejemplo. Un hombre tenía dos esposas, una joven y otra mayor. La joven le arrancaba los cabellos blancos y la mayor los negros. ¿Cómo terminó todo esto? El hombre quedó calvo. Tratado de Baba Kama 60. Robar y hurtar. Los discípulos le preguntaron a Rabí Yohanan ben Zakkai: ¿por qué la Torá castiga más al que hurta que al que roba? Rabí Yohanan contestó: el que hurta no le tiene miedo a Dios o a Elohim, ni a los hombres, pero el ladrón le tiene miedo a los hombres, pero no a Elohim. Tratado de Baba Kama 79. Hablemos de la conducta. Rabí Tanjún, hijo de Hanilai, dijo: una persona debe conducirse como las personas o la persona de su entorno. Moshe estuvo 40 días en los cielos y no comió nada. Los ángeles que bajaron a la tierra para visitar al patriarca Abraham comieron, pero ¿puede ser que verdaderamente comieron? Significa que hicieron como si comían. Tratado Baba Maxia 86. Dos bocas. Dos bocas. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: si hubiese estado presente cuando se otorgó la Torá en el monte Sinaí, habría pedido a Adonai que proveyese a todas las personas con dos bocas, una para estudiar Torá y la otra para rezar, y usarla para sus necesidades. Enseguida Rabí Shimon se arrepintió de lo que habló y dijo: si una persona tiene una sola boca y el mundo sufre de maldicencia y calumnias, qué triste sería si tuviese dos bocas. Yerush, Tratado de Shabbat 1. Venciendo al instinto malo. Venciendo al instinto malo. El instinto malo solamente hace desear cosas prohibidas al ser humano. No tiene interés por lo que se puede. Rabí Maná fue a visitar en un Yom Kippur a Rabí Hagí, que estaba enfermo. ¿Qué hago? Tengo mucha sed, preguntó Rabí Hagí. Puedes beber si quieres, le dijo Rabí Maná, y se marchó. A la hora volvió y le preguntó: ¿y calmaste tu sed? No, dijo Rabí Hagí. Apenas permitiste beber, se me pasó la sed. Yerush, Tratado Yomá 6. Por el temor al Eterno. Rabbi Shemuel Bar Susrati llegó una vez a Roma y en ese momento la reina perdió sus joyas y Rabbi Shemuel las encontró. Un edicto fue leído por todo el país en el que se gratificaría al que devolvería las joyas, pero dentro de los 30 días. Pero si las encontraba al que las halló y no las devolvió después de esa fecha, le cortarían la cabeza. Rabí Shemuel esperó, sin embargo, 30 días y después trajo las joyas a la reina, quien quedó sorprendida por el hecho de que alguien procediese de esa manera, poniendo en peligro su vida. Después de inquirirle si sabía del edicto, le preguntó por qué había devuelto las joyas después del término dispuesto, a lo que Rabí Ismael respondió: porque no quería que pensasen que lo hice porque temía, te lo devolví porque te amo.
porque temo al Eterno. A lo que la reina exclamó, bendito sea el Elohim de los Yehudim. Yerush, Tratado de Baba Metzia 2. Alejandro Magno en un país extraño. Alejandro Magno llegó en uno de sus viajes a la capital de un reino, diciendo que venía a ver cómo allí se juzgaba a la gente. En ese momento aparecieron dos personas para que el rey dirimiese su problema, puesto que uno había vendido al otro un campo y entre el abono el comprador encontró un tesoro y siendo una persona honorable se lo quería devolver al vendedor, pero aquel no quería aceptarlo, diciendo que el campo ya no era suyo y que lo había vendido con todo lo que tenía. El rey escuchó los argumentos y le preguntó a cada uno si tenían hijos, y estos respondieron afirmativamente. Entonces dictaminó que el hijo de uno se casara con la hija del otro y se quedaran con el tesoro. Alejandro Magno escuchó todo esto y comenzó a reír. ¿Por qué ríes?, preguntó el rey. ¿Acaso no juzgué bien? Si esto pasara en tu país, ¿cómo lo harías? Respondió. Muy fácil, respondió Alejandro Magno. Mataríamos a los dos y el tesoro engrosaría las arcas reales. Luego el rey ordenó preparar una mesa con panes de oro y aves de oro. ¿Acaso se puede comer el oro? Se sorprendió Alejandro. Si tú y tu gente no pueden comer oro, ¿por qué lo persiguen y lo aman tanto? Alejandro calló y el rey prosiguió. Dime, ¿en tu país brilla el sol y llueve? Al responderle afirmativamente, el rey prosiguió. Ustedes poseen ganado. Estoy seguro de que el sol brilla y llueve, no por vuestro mérito, sino por el mérito de vuestro ganado. Yerush, Tratado de Baba Metzia 2. Por si acaso, una persona tiene que cuidarse para no dar lugar a una sospecha. Una mujer vino a lo de Rabí Natán por una consulta y le trajo higos. El sabio le dijo, te pido que si trajiste los higos descubiertos, así los saques, y si estaban tapados, así los saques, para que la gente no diga, le trajo dinero y él le convidó con higos. Yerush, Tratado de Baba Batra 2. La niña de Jerusalén. Rabbi Yehoshua ben Hananía iba por un camino y encontró a una niña de Jerusalén que le dijo, ¿por qué caminas por un campo que no te pertenece? Arruinas las mies y nada crecerá, y le harás un gran daño al propietario. Yo voy por un camino transitado, contestó Rabí Yehoshua. Otros ladrones como tú hicieron el camino. Tratado de Eruvin 33. Cortesía. Rabí Yehoshua se dirigía a un lugar y en el camino pernoctó en la casa de una viuda. El primer día le cocinó una comida que le alcanzó en un plato y el sabio le comió toda sin dejar un resto, como corresponde por cortesía. Al día siguiente sucedió lo mismo y la mujer quedó más enojada. Como el sabio se quedó un día más, resolvió prepararle el mismo cocimiento, pero echarle abundante sal, de manera que le sea imposible comerlo. Apenas comenzó a ingerir la comida, dejó el plato y paró de comer.
¿Por qué no come? Preguntó la mujer. Estoy lleno, contestó el sabio. Sin embargo, estás comiendo pan, dijo la viuda. Seguramente tienes hambre todavía, pero entiendo que no comes porque quieres dejar algo por cortesía por los 2 días que comiste en mi casa. Y Rabí Yehoshua aseguraba, nadie nunca me venció, solamente unos niños de Jerusalén y la viuda. Tratado de Rubín 53. La verdadera caridad. Rabí Abba gustaba de dar mucha caridad, pero tenía miedo que los menesterosos se avergonzaran de tomar la caridad de su mano, y entonces encontró una fórmula. Cada día tomaba el dinero que pensaba destinar para caridad, lo colocaba en una bolsa que llevaba sobre su espalda, iba al lugar donde estaban los pobres y dándoles la espalda, estos se servían cuanto necesitaban y de esta manera no pasaban vergüenza. De todas maneras, de vez en cuando echaba un ojo para verificar que ningún sinvergüenza robara el dinero. Tratado de Ketubot 57. La honradez de un capitán. Rabbi Gandá tenía un conocido que era un capitán de un barco y viajaba a regiones remotas. Una vez cuando debía viajar a una isla lejana, Rabbi Gandá le dio un dinero y le pidió que le comprara algún souvenir. El capitán no encontró nada interesante para Ragamdam hasta que llegó a un lugar y le compró una mona. Cuando el capitán la tomó en sus brazos, la mona se soltó y corrió a guarecerse en un agujero, donde la encontró el capitán, pero sentada sobre un valioso collar de perlas. El capitán la tomó con las perlas y cuando volvió se las entregó a Raganda, porque según dijo, encontró las perlas por la mona. Todos quedaron asombrados por ese gesto y el nombre del capitán fue apreciando y honrando en todo lugar. Tratado de Nadarín 50. El zorro y el león. Y hasta aquí vamos a dejar esta lectura de las anécdotas talmúdicas de los rabinos. El zorro y el león. Rabí Meir Baal Hanés contaba la siguiente fábula. Un zorro iba por el bosque y se encontró con un león hambriento que quería atacarlo y comerlo. No es honroso para el rey del bosque, le dijo el zorro, comer una carne flaca como la mía. Mejor ven conmigo y te mostraré un hombre gordo, a quien podrás devorar y quedar satisfecho, y todavía me lo vas a agradecer. Siguieron caminando y vieron un pozo grande tapado, y del otro lado un hombre estaba apoyado bajo un árbol, descansando de su pesado trabajo. Al verlos, el hombre se asustó y comenzó a pedir al Eterno que lo salvara de ser devorado. Tú sabes, dijo el león, me da miedo el pedido del hombre al Eterno. Temo que me castigue si me como al hombre. No tengas miedo, dijo el zorro, a ti nada te pasará, porque el Eterno castiga únicamente a los nietos del pecador, pero al pecador mismo no lo toca. Si es así, me comeré al hombre, dijo el león, y pegó un salto para atacarlo, pero se cayó en el pozo, de donde no podía salir.
El zorro se colocó a la vera del pozo y miraba al león que no cesaba de rugir. Eres un zorro falso, bramaba el león. Me engañaste y me mentiste. Me prometiste que a mí nada me iba a suceder, solamente a mis nietos, y ahora el Todopoderoso me castigó y moriré aquí de hambre y de sed. No te dije ninguna mentira, repuso el zorro. Es verdad que al pecador el Eterno no lo castiga, sino a sus nietos. Pero tienes que saber que tu abuelo pecó y por eso recibes el castigo. El león se enfureció y gritó: ¿Qué clase de castigo es este? Los padres comieron frutas inmaduras y los dientes de los hijos deben doler. Antes te resultaba justo que por tus pecados sufrirían tus nietos, dijo el zorro. Ahora puedes sufrir por el pecado de tus mayores. Bueno, no olvide compartir estas anécdotas talmúdicas con sus seres queridos. No olvide suscribirse, active la campanita y dele me gusta. Y nos miramos en la próxima, misajín. Shalom ubrajó, lejitrao. Hasta la próxima.